tema pendiente que teníamos sobre disfunción eréctil. Este padecimiento urológico, si bien no constituye una emergencia, es una de las patologías bastante frecuentes que vemos en la consulta médica. Y bueno, es importante para nosotros siempre recordar nuestra base en cuestión anatomía, particularmente la parte genital, lo que concierne a la parte de las características morfológicas y un adecuado desarrollo del genital masculino, en este caso el pene, y las estructuras que componen, como son los cuerpos eréctiles y el cuerpo esponjoso, además de la vascularización tanto arterial como venosa y también el aspecto neurológico, ¿no es cierto? La inervación, que es importante, en ambos o en todos los casos hablamos de la vascularización, la estructura anatómica y la inervación tiene que tener una estructura sin ninguna alteración, no haya sufrido ningún tipo de traumatismo ni malformación congénita, y esto es bastante importante para que se produzca una adecuada erección de los cuerpos eréctiles, en este caso de los cuerpos cavernosos particularmente, y se produzca una adecuada erección para que cumpla su función de lo que respecta al coito particularmente. Dentro de la estructura del pene recordamos que está compuesto por dos cilindros paralelos, nos referimos a los cuerpos cavernosos, y uno pequeño y delgado ubicado en la parte ventral del pene, como es el cuerpo esponjoso. Son estructuras anatómicas que particularmente van a funcionar mediante el llenado de sangre para que cumplan una adecuada función de llenado, y estos puedan, pues, de acuerdo a su característica, producir un llenado de sangre, dando un crecimiento, si vale el término, de estas estructuras, dándole la forma característica a la erección. Los cuerpos cavernosos están compuestos por una red de espacios sinusoidales que están interconectados particularmente por endotelio vascular, y esto es lo que nos interesa, pues, conocer de manera adecuada, ¿no es cierto? Hemos visto en la anterior diapositiva cómo es importante la parte de la vascularización, qué arterias son las que van a nutrir particularmente la circulación sanguínea y la oxigenación correspondiente de estas estructuras eréctiles, y dónde va a ir el drenaje venoso, en este caso a través de las venas dorsales del pene. Pero para que se cumpla una adecuada irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo va a provenir fundamentalmente de las ramas cavernosas de la arteria pudenda interna. Estas se van a dividir en ramas terminales, como son las arterias helicinas, que van a penetrar directamente a los espacios cavernosos. El drenaje venoso de estos espacios cavernosos, de estos sinusoides, va a ser a través de las vénulas cavernosas que van a drenar en la vena dorsal del pene. Y otro factor importante dentro de la anatomía es la inervación. Las fibras nerviosas que se originan en los segmentos sacros, particularmente a nivel del cordón espinal, son fibras nerviosas parasimpáticas que están encargadas fundamentalmente de la erección, y los nervios cavernosos autonómicos van a ser las encargadas del flujo sanguíneo durante la erección. También tenemos que tomar en cuenta que los nervios simpáticos están a cargo de la flacidez, provienen de los segmentos torácicos inferiores y lumbares superiores. Estos están a cargo de la flacidez, ¿no? Entonces, todo este componente vasculonervioso se encarga fundamentalmente de la erección, pero hay un pilar bastante importante, que la erección se produzca de manera hormonal. Produzca una erección, es importante que exista
influenciado por diversos estímulos, tanto visual, olfatorio. Todos estos estímulos lleguen a nivel central, particularmente al hipotálamo, y de ahí partan a través de los nervios que hemos mencionado, los estímulos para que se produzcan, los estímulos nerviosos, obviamente, para que se produzca la erección. Y lo que les había mencionado, es importante también que exista un estímulo hormonal para que se produzca la erección. Ahora, una vez que se ha producido el estímulo y el varón empieza a tener ya un deseo sexual, va a promover la erección, y la erección va a tener diversas fases para que se produzca lo que se denomina el coito. La fase latente y de más tiempo de duración, obviamente, es la fase de flacidez, en la cual por lo general no existe un estímulo sexual. Esta es la fase 1, en la cual hay un predominio del tono simpático, como hemos mencionado, ¿no es cierto? Los nervios simpáticos son los que promueven un estado de flacidez prácticamente permanente, en la cual hay un flujo arterial y una contracción de la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos. Este bajo flujo arterial generalmente es con presiones arteriales que son con presiones similares a las del resto del organismo. Una vez que se ha producido el estímulo, entramos a la fase 2, en la cual ya se van llenando los cuerpos cavernosos, los cuerpos eréctiles, y le llamamos la fase de tumescencia. Esta es en virtud de una respuesta a una estimulación parasimpática. Entonces, es importante que recordemos que para la flacidez siempre existe un estímulo simpático, y para la erección un estímulo parasimpático. Aquí aumenta el flujo sanguíneo por dilatación arterial. La presión arterial se va a mantener con presiones similares al resto del organismo. Sin embargo, se va produciendo ya una detención o una retención, de la sangre dentro de los cuerpos cavernosos, provocando ya una erección, una distensión del cuerpo cavernoso, dando las particularidades que nosotros conocemos que se producen durante la erección. Ahora bien, entramos a la fase de erección completa, denominada fase 3, en la cual ya hay una expansión total del pene, y en este caso ya el flujo sanguíneo ya es escaso. Ha llegado a la totalidad de su llenado, y entonces el flujo sanguíneo va disminuyendo, particularmente en la entrada y fundamentalmente en el flujo de salida. Vale decir, hay una retención sanguínea. La fase 4 es la denominada la fase de erección rígida, o también en algunos libros lo van a encontrar como esquelética, en la que prácticamente ya hay un endurecimiento de los cuerpos cavernosos, en la cual la presión intracavernosa está elevada mucho más, en unas 2 a 3 veces en comparación al resto de la presión arterial sistémica. Va a existir una compresión de los músculos en la base del pene, particularmente el denominado músculo de Horner, y también de los músculos bulbo e isquiocavernoso. Va a haber un cierre total del flujo arterial y venoso. Entonces, en esta fase es donde ocurre generalmente el coito, pero particularmente una vez que se ha producido el coito, ya se va preparando para la fase o la última fase, que es la de eyaculación, en la cual ya existen contracciones rítmicas de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos, propulsionando el semen por la uretra con la eyaculación hacia la vagina, ¿no? Esta es la fase en la cual se produce la eyaculación. La fase de erección rígida es variable. Esto está en función a cuánto puede tolerar el varón mantener esta fase de erección rígida hasta llegar al momento de la eyaculación. Una vez que se ha producido la eyaculación, entramos a la fase de detumescencia, en la cual volvemos a un tono muscular después del orgasmo, y también existe un cese de la estimulación sexual.
la contracción arterial y la apertura de los circuitos venosos se va a producir también en esta fase, provocando un escape progresivo de la sangre desde los cuerpos cavernosos hacia la circulación sistémica. Entonces, estas son las fases por las cuales se atraviesa durante la erección, desde una fase de flacidez, el estímulo sexual, el llenado venoso, llegando al orgasmo, llegando al momento de la eyaculación y terminando en la fase de turnescencia. Ahora bien, para que se produzca una adecuada erección existe un control central neurológico y un control periférico. Si bien hemos visto en la anterior diapositiva existe un fenómeno esencialmente vascular, pero también existe un control neurológico. En este caso hemos dicho, en el momento que se produce el estímulo a nivel del hipotálamo, existe un predominio parasimpático cuyo mediador químico a nivel central es la dopamina. Una vez que se produce cualquiera de los estímulos que hemos mencionado, o todos los estímulos en su caso, se produce un estímulo hacia los nervios del pene a través de la médula espinal. Particularmente el estímulo llega hacia el nervio peneano dorsal, al nervio esponjoso, al nervio cavernoso, que van a enviar mensajes desde el plexo sacro, particularmente a nivel de S2 a S4. Una vez que se ha producido el arco reflejo, el plexo sacro envía mensajes hacia el pene, donde el mediador químico es la noradrenalina. El arco reflejo que mencionamos acá, en la parte neurológica, un estímulo parasimpático para que se produzca la erección. Una vez que se ha producido el coito, existe un predominio con un mediador químico que es la noradrenalina y un influjo parasimpático para la flacidez. Si bien para que se produzca una erección existe también un control periférico, aquí hablamos del nervio parasimpático que hemos mencionado anteriormente, existe un mediador químico fundamental como es el óxido nítrico y también la acetilcolina que va a estimular a la producción de este óxido nítrico. El óxido nítrico es fundamental para que se produzca la erección. ¿Por qué razón? Porque el óxido nítrico estimula a la guanilato ciclasa, esta enzima que produce el GMP cíclico a partir del guanosin trifosfato. ¿Cuál va a ser el lugar donde va a actuar el óxido nítrico? A nivel de la célula muscular, provocando que se produzca una relajación. Y entonces, una vez que se produce la relajación por estímulo del óxido nítrico, el incremento de la cantidad del GMP cíclico en las células musculares va a abrir los canales de calcio y este entra en las áreas de almacenamiento, fundamentalmente el retículo sarcoplásmico, que va a condicionar que estos elementos contráctiles ya no formen canales cruzados debido a que no hay la disponibilidad de calcio y entonces la célula lisa se va relajando, causando la tumescencia propia de la erección. Entonces hay un control periférico también neurológico a nivel de los cuerpos cavernosos, fundamentalmente a través de los nervios peneanos. Ahora, para que se produzca la flacidez existe un predominio simpático a través del nervio simpático, cuyo mediador químico es la noradrenalina, que actúa a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos de las células musculares lisas de los cuerpos cavernosos. Esta va a provocar, este mediador químico va a provocar contracción, condicionando la presencia de flacidez a nivel de estos cuerpos eréctiles. Ahora bien, entrando en lo que es la disfunción eréctil, vamos a decir que la disfunción eréctil no es más que la incapacidad repetida de lograr o mantener una erección lo suficientemente firme para llevar a cabo una relación sexual satisfactoria. Estamos mencionando al coito. Entonces, no es la incapacidad transitoria, por si acaso, es la incapacidad repetida o permanente para poder mantener una erección, para poder llevar a cabo el coito. No es considerado parte del envejecimiento. ¿Por qué razón? Porque se puede presentar en cualquier etapa de la vida sexual activa del varón. Después de la eyaculación precoz es la alteración más común de disfunción en los varones. Y vamos a encontrar dos tipos de disfunción eréctil.
La psicógena, que es la más común particularmente en personas jóvenes, que puede estar, que esta alteración psicológica va a interferir en la vida sexual saludable por problemas que pueden ser particularmente relacionados a ansiedad, a problemas de depresión o problemas de situaciones de conflicto de pareja. Otra de las causas son las causas orgánicas, relacionado a pacientes con enfermedades cardiovasculares fundamentalmente, que van a dañar tanto los vasos sanguíneos, especialmente pelvianos y particularmente la parte genital. Dentro de las causas, vamos a decir que existen causas de tipo orgánicas, causas de tipo psicogénica, una mezcla de ambas y también aquella disfunción relacionada a fármacos, al consumo de fármacos. Un ratito voy a admitir a alguien que está pidiendo ingresar. Ya. Entonces, hablaremos en primer lugar de las causas orgánicas. En primer lugar, mencionamos a las vasculares, que pueden estar provocadas por dislipidemias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, etcétera. ¿No? Son enfermedades vasculares que pueden afectar a la parte pelviana fundamentalmente. A alteraciones endocrinas, como la diabetes, y vamos a tomar en cuenta muy especialmente a la diabetes como una de las principales causas de disfunción eréctil, que son las que pueden provocar problemas de vasculitis a nivel de la parte genital, pero también problemas de alteraciones y el hipotiroidismo dentro de las endócrinas, causas neurológicas como traumatismos raquimedulares, traumatismos espinales, traumatismos craneoencefálicos, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple y la neuropatía diabética. Fíjense acá, la diabetes está relacionada en todos los aspectos como causa fundamental de la disfunción eréctil. También hablamos de las alteraciones psicogénicas. Como habíamos mencionado, está ligado fundamentalmente a factores de tipo ansioso. La ansiedad es una de las principales causas que puede generar disfunción eréctil. La inhibición sexual, el estrés, los conflictos de relación de pareja. Aquí las disfunciones eréctiles que se producen generalmente pueden cambiar la figura. El paciente puede mejorar la disfunción eréctil con el cambio de pareja en algunos de los casos. Casos de neurosis y psicosis también están ligados como causales de disfunción eréctil. Y una combinación de orgánicas y psicogénicas, las denominamos las disfunciones eréctiles de causas mixtas, están relacionadas a patologías de base que además del factor de patología de base también está asociada a algún factor de tipo psicogénico. Las cirugías cerebrales y espinales, las cirugías radicales de pelvis, como el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, el cáncer de recto, etc. Cirugías aortoilíacas, cirugías del priaprismo y de la enfermedad de Peyronet, como hemos mencionado, que provoca una curvatura patológica por una placa a nivel de los cuerpos cavernosos, condicionando una deformidad del mismo, y que de algún modo esto va a condicionar factores de ansiedad en el paciente si no se ha producido el tratamiento restaurador de esta patología. Otra de las causas que también puede generar una disfunción eréctil mixta es la radioterapia pelviana. Ahora bien, la disfunción eréctil ligada al consumo de fármacos está determinada por el consumo de antihipertensivos, antidepresivos, hormonas, tranquilizantes, antagonistas H2, cocaína, heroína, etcétera. Son fundamentalmente aquellos que van a deprimir el sistema nervioso, ¿no? Eso es por el consumo de estos fármacos. Ahora bien, para el diagnóstico es fundamental la anamnesis. Tenemos que conversar bien con el paciente. En algunos casos es fundamental que el paciente se encuentre solo, no acompañado por la pareja, porque muchas veces esto condiciona que el paciente se inhiba de poder relatar prácticamente cuál es el problema por el cual acude a la consulta. Y en estos casos es fundamental preguntar si la disfunción eréctil es permanente, es transitoria, si la disfunción eréctil se manifiesta con erección parcial, o en algunos casos llega a una buena erección, mantiene el coito, pero no puede llegar al orgasmo. Todas estas situaciones es importante que nosotros valoremos bien dentro de la anamnesis, pero también es fundamental dentro de esto los antecedentes que están desencadenando la disfunción eréctil, antecedentes patológicos, en los cuales indagamos si el paciente es hipertenso, si es diabético, si sufre de alguna situación de dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, hepática, enfermedades neuropsiquiátricas, etc. También consultar al paciente, preguntar dentro de los antecedentes si ha tenido algún tipo de trauma, algún tipo de cirugía pelviana, cirugías neurológicas, antecedentes de traumatismos craneoencefálicos, etc., ¿no? Y dentro de los antecedentes personales está el consumo de sustancias controladas. Como hemos mencionado anteriormente, la disfunción eréctil puede estar asociada al consumo de sustancias controladas, heroína, cocaína, etc., ¿no? Tratamientos médicos, farmacológicos y otros. Ahora bien, es importante el examen físico en el paciente, particularmente orientado a estos 4 pilares que son importantes para poder hacer un adecuado diagnóstico de la disfunción eréctil. En primer lugar, valorar el sistema urogenital, un adecuado examen físico de la parte genital, una adecuada valoración neurológica, endocrinológica y vascular fundamentalmente. Todos estos factores tenemos que evaluarlos de manera sistemática. Evaluar el tamaño y consistencia de los testículos o presencia de placas induradas a nivel de los cuerpos cavernosos, por ejemplo.
En el caso de los testículos, la atrofia o la hipotrofia nos puede mencionar que este paciente puede adolecer de problemas de hipogonadismo, por ejemplo, ¿no? El tamaño y consistencia de la próstata, para descartar o no la presencia de enfermedades como la hiperplasia o el cáncer de próstata. Valorar el tono del esfínter anal a través del tacto rectal, si el tono es hipotónico o hipertónico, etcétera, y está asociado a problemas neurológicos. Valorar el reflejo bulbo cavernoso, que nos va a informar de la integridad neurológica a este nivel. Lo que había mencionado anteriormente, evaluar la posibilidad o la existencia de un cáncer prostático. Ahora bien, una vez que hemos llegado al diagnóstico y establecido de que este paciente adolece de una disfunción eréctil, tenemos que evaluar de manera racional el tratamiento que vamos a darle a este paciente, ¿no? Informarle que existen diversos tipos de tratamiento para la disfunción eréctil y tenemos que valorar fundamentalmente o no el tipo de tratamiento que vamos a iniciar. Me olvidé mencionar en el anterior, en el aspecto de diagnóstico, el diagnóstico laboratorial. Es importante solicitar estudios de laboratorio, un hemograma, glicemia, creatinina, etcétera, pero particularmente la dosificación de hormonas, la testosterona, la gonadotrofina coriónica, fundamentalmente es importante la dosificación para ver si los niveles están adecuados o no, particularmente de la testosterona, que es uno de los factores que puede influir también en la disfunción eréctil. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, existen diversas formas de tratamiento: terapia farmacológica, terapias de reemplazo androgénico, mencionando justamente la dosificación de la testosterona. En el caso de que el tratamiento de reemplazo androgénico o la terapia farmacológica fracase, se pueden utilizar dispositivos al vacío, los vacuum, por ejemplo, que se utiliza bastante, o en alguno de los casos, cuando todo lo mencionado ha fracasado, realizar cirugías vasculares con fístulas o shunts arteriovenosos, etcétera. En el último de los casos, utilizar tratamiento quirúrgico mediante el implante de prótesis. Y en el caso de que la disfunción eréctil tenga un origen psicogénico, terapias psicosexuales y de pareja. Estas son algunas de las formas de tratamiento. Pero bien, en lo más común de tratamiento está, para empezar, la terapia de inyecciones. Hablamos del tratamiento farmacológico. Realizamos inyecciones intracavernosas o intrauretrales con el uso de alprostadil, que no es más que la prostaglandina alfa-1 adrenéfico. Esto se puede utilizar mediante perlas que se introducen dentro de la uretra o inyecciones intracavernosas. La particularidad de estas inyecciones es que solamente va a producir erección de los cuerpos cavernosos, no así del cuerpo esponjoso. Ahora bien, otra forma de terapia es la farmacológica oral, mediante fármacos que ustedes ya conocen. El más representativo es el sildenafil. Estos son de mayor aceptación. La única diferencia en estos casos es el tiempo de duración de estos fármacos que vamos a mencionar en algún momento. El sildenafil, el tadalafil y el vardenafil son los más comúnmente utilizados para el tratamiento de disfunción eréctil por vía oral. Si el paciente tiene valores bajos séricos de testosterona, podemos estimular mediante el reemplazo hormonal, en este caso mediante el undecanoato de testosterona, que en nuestro medio es conocido con el nombre de medido, que puede venir en inyecciones mensuales, trimestrales, semestrales o en parches. Otro de los utilizados es el cipionato de testosterona, que es una especie de testosterona sintética mediante el uso de aceite de semilla de algodón o el anantato de testosterona obtenido del aceite de semilla de sésamo. Son sintéticas. Y en algunos casos podemos utilizar parches o paquetes de androgel mediante bombas accionadas de testosterona. Estos los denominamos los tubos de testín, o en algunos casos mediante parches en los cuales se aplican geles que pueden ir dosificando de manera diaria o en algunos casos semanal la testosterona. Otro de los utilizados es el parche de androdel, que es igual testosterona semisintética de 2 miligramos a 4 miligramos. Son parches de liberación sostenida. Y por último podemos utilizar los implantes, que son técnicas quirúrgicas que van a hacer un vaciamiento, si cabe la expresión, de los cuerpos cavernosos y permitiendo introducir estos cilindros, que son generalmente cilindros que van a funcionar a través de dispositivos que permiten el llenado de estos cilindros, y una válvula que va a permitir mantener el contenido, ya sea aire o solución salina, dentro de estos cilindros, permitiendo una erección. Y una vez que se ha producido el coito, la válvula se hace el clic correspondiente para que se produzca el vaciado. Aquí está justamente el tratamiento, ¿no?, de la técnica quirúrgica mediante el implante de prótesis penianas insuflables, que van a tener los tres componentes que hemos mencionado en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Son los cilindros, la válvula y el contenido de solución salina en algunos casos, o aire simplemente. Esto va a hacer que se introduzca el implante de la prótesis peniana por abordaje infrapúbico, permitiendo desplazarlo dentro de los cuerpos cavernosos que han sido legrados anteriormente. Ahora bien, hablando de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 que hemos mencionado, el más comúnmente conocido es el sildenafil, el Viagra, que van a ir a actuar fundamentalmente a estimular al óxido nítrico. Hemos dicho que el óxido nítrico es fundamental para la
relajación de la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos. Este sildenafil va a tener un efecto que va a multiplicar la degradación del GMP cíclico mediante el sildenafil, el degradamiento de la fosfodiesterasa del GMP cíclico, condicionando la musculatura lisa. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las propiedades que hemos mencionado? Aló, aló, ¿me escucha? Ya, mil disculpas, no sé qué ha pasado, se ha cortado la comunicación. No sé si han logrado ver la anterior diapositiva o desde dónde se ha cortado, perdón. ¿Esta diapositiva han logrado escuchar lo que he mencionado? Sí, doctor. Bien, muchas gracias. Continuaremos entonces. Estábamos hablando del sildenafil, que hemos dicho que tiene un inicio de acción de 16 a 27 minutos, un periodo de duración que es prácticamente de 8 horas, y cuyos efectos adversos son cefalea, rubor, congestión nasal, dispepsia, trastornos visuales, que generalmente pueden manifestar a través de una visión de tipo azulada y con algo de prurito a nivel del globo ocular. Estos efectos adversos prácticamente se mantienen con todos los demás inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Las contraindicaciones prácticamente son las mismas para cualquiera de los tres. Es el paciente que ha estado consumiendo nitratos o alfa-bloqueantes, tiene que tener mucho cuidado con el consumo, tiene que tener una valoración cardiológica para que pueda consumir estos inhibidores de la fosfodiesterasa para la disfunción eréctil. Otro de los inhibidores es el vardenafilo, que en nuestro medio no existe, pero para comentarles vamos a decir que tiene un periodo de inicio de acción, mejor dicho, a los 20 minutos, con una duración aproximada de 12 horas. Los efectos adversos prácticamente son los mismos y las recomendaciones y contraindicaciones, el consumo de nitratos y alfa-bloqueantes. Vale decir que tener mucho cuidado con pacientes que son cardiópatas. El tadalafilo sí es mucho más conocido en nuestro medio, tiene un efecto de un inicio de acción, mejor dicho, a los 16 minutos, puede consumirse en comprimidos, así como también en geles orales que vienen, y tiene un efecto de duración mucho mayor que los dos anteriores. Tiene un efecto de duración aproximadamente de 36 horas. Dentro de los efectos adversos, a lo mencionado anteriormente, se añade que puede presentar dolor muscular. De igual manera, la recomendación es el uso de estos inhibidores en pacientes que están siendo tratados o medicados con nitratos y alfa bloqueantes. Entonces, fíjense bien, el sildenafil, si bien a un momento ha sido el boom del tratamiento para la disfunción eréctil, solo tiene un efecto de duración de 8 horas. Entonces, solamente está indicado para relaciones sexuales que van a necesitar un periodo corto nada más de utilización. Y entonces hay que utilizarlo cada 8 horas si es que fuera necesario en un paciente con actividad sexual bastante marcada. En cambio, la más recomendable en este caso es el consumo del tadalafilo, que tiene un efecto de duración mayor, ¿no?, de 36 horas y que actualmente es el más consumido. Bueno, eso sería, y mil disculpas por el corte que ha habido, lo que se ha preparado para hoy referente al tema de disfunción eréctil. Si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, por favor la puede